La verdad sobre la mesa. Programa de investigación y denuncia desde Gotemburgo, Suecia. La verdad sobre la mesa. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a poner sobre la mesa de la verdad al Malcu, al Chato, a la calle Harrington y a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y nos preguntamos qué une a estos 4 casos históricos de la política de Bolivia. En primer lugar, nuestro saludo revolucionario a la memoria del Malcu, porque hace una semana atrás Felipe Quispe, el Malcu, falleció y era líder histórico del movimiento indígena guerrillero político y fue docente universitario. Antes de su fallecimiento, el Malcu postulaba a la gobernación de La Paz en las elecciones subnacionales de marzo próximo. El ex dirigente campesino y candidato Felipe Quispe, Malcu, murió de un paro cardíaco, según su familia. El Malcu fue oriundo de Achacachi, ubicado en el altiplano de La Paz. Salió a la luz pública como miembro del ejército guerrillero Tupac Katari en 1992, cuando todavía se encontraba en proceso de organización. El ejército Tupac Katari fue desbaratado por la policía. El Malcu fue capturado y permaneció 5 años en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, acusado de subversión. De esta época hay una frase del Malcu que quedó en la historia de la política boliviana. Fue la respuesta que le dio a una periodista y sintetizó su lucha cuando respondió: a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted. Y acá va parte de la famosa entrevista, momentos después de ser capturado por la policía. Bueno, señores periodistas, yo soy el padre y fundador del ejército guerrillero Tupac Katari desde 1984. Nosotros luchamos por una causa justa, porque nosotros los indios, los llamados indios despectivamente aquí en Collasuyo, estamos oprimidos 500 años. 500 años hemos sido esclavos de los blancos, de los aras, ¿no? De esa manera nos alzamos en armas. Es una idea, es un pensamiento que salió de nosotros. Es un pensamiento que nos han dado como herencia nuestro glorioso Malcu Tupac Katari. Como organización, sí, hemos reivindicado, pero yo soy ideólogo, yo soy el pensador. He escrito un libro como como el Marx, Lenin, cualquier cara escribe, ¿no?, sobre una ideología, y así también nosotros indios tenemos que escribir nuestro principio ideológico y programático para gobernarnos, porque ya 500 años nos han gobernado, nos han manejado esas caras. Tantos años que hemos muerto en Huancavelica, en la mina, millones de indios han dejado sus huesos, y con esos huesos se puede construir de América a Europa un puente, y lo que han saqueado nuestros oros, nuestras platas. ¿Y eso qué es? Ustedes, caras que están acá, sus padres nos han oprimido. Todos estamos de acuerdo en que esas injusticias tienen que desaparecer, pero con una bomba vamos a hacer desaparecer eso. No, pues es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo protestar? No voy a poder... ¿Con una bomba? Limosna. ¿Con una bomba? Sí, han comenzado con una bomba en El Salvador, han comenzado con una bomba en Perú, han comenzado en Colombia, en todas partes, y esto es el comienzo. Después ya verán cómo vamos a definir. Una vez libre, fue elegido dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y desde ese lugar dirigió el año 2000 una movilización prolongada con bloqueos de caminos que obligó al gobierno del exdictador Hugo Banzer a negociar y atender sus demandas postergadas por muchos años. El movimiento campesino cobró fuerza y el Malcu llevó a ministros del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el GONI, a negociar a su campo. Su movimiento fue uno de los actores de las protestas que derivaron en la renuncia del GONI. El Malcu incursionó en la política en 2002 como candidato a la presidencia por el movimiento indígena Pachacuti y logró 6 escaños legislativos, entre ellos el suyo. Después se distanció de Evo Morales, con quien en los momentos de lucha social unieron sus fuerzas, principalmente
en el año 2000. El Malcu se tituló en la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés y dictaba clases en la Universidad Pública del Alto, de la que fue uno de sus gestores. Después de su intenso trajín político, se replegó a Achacachi, su tierra natal. En 2017 volvió a la palestra pública cuando lideró un bloqueo de caminos en Achacachi en demanda de la renuncia del alcalde Edgar Ramos del Mas. Escribió varios libros como los titulados Tupac Kateri vuelve y vive, carajo, El indio en escena y la obra inédita Mi captura. Hasta sus últimos días estuvo ligado a la actividad política. En esta ocasión, hace un mes atrás, decidió candidatear por la gobernación de La Paz con la agrupación social Jayaya. Su familia hizo público un comunicado que dice: se comunica a toda la población boliviana el sensible fallecimiento de nuestro hermano Felipe Quispe Huanca, el cual falleció por un paro cardíaco el 19 de enero. Descartó que haya fallecido por el COVID-19, como se hizo conocer a un principio. El presidente Luis Arce, expresidentes y políticos destacaron el legado político de Felipe Quispe y también de nuestra parte de la radio RS de Suecia va nuestro saludo revolucionario a la memoria del Malcu. Ahora pasamos a otro grande de la política boliviana que también falleció la anterior semana y nos referimos a Osvaldo Chato Peredo, quien formó parte de la guerrilla del Che en Bolivia y fue comandante de la guerrilla de Teoponte también en Bolivia. El informe del fallecimiento hizo público Gabriel Peredo, uno de sus hijos, y dice: queremos comunicar que nuestro amado padre ha fallecido a las 2 de la tarde del martes 12 de enero del presente año. El fallecimiento ha sido causa de problemas respiratorios a consecuencia de un hipercrónico central que él tenía por muchos años y pidió respeto a la privacidad de su familia. Y desde esta emisora, la RS de Suecia, va nuestro saludo revolucionario a la memoria del Chato Peredo. Seguro que mucha gente joven boliviana y de otros países no conocen la vida política del Chato Peredo, y para conocer un poco sobre el trabajo militante del Chato tenemos que trasladarnos a los años 60-70 de la historia política boliviana y cuando se convirtió en el comandante de la guerrilla de Teoponte. El Chato Peredo nació en 1941 en Beni y junto a sus hermanos Coco Inti, quienes estuvieron en la guerrilla de Ñancaozú al lado del Che Guevara y fueron parte del Partido Comunista de Bolivia. ¿Y quién fue realmente el Chato Peredo? Que también se lo conocía como el último soldado del Che en el entorno de la izquierda boliviana, de la cual fue uno de sus intelectuales más visibles. El Chato Peredo falleció a los 80 años de edad. El comandante deja un legado que fue parte de la estructura revolucionaria de Bolivia. El Chato se formó como médico en Moscú de la Unión Soviética, donde también recibió formación ideológica y desde donde tuvo acercamiento a Cuba y con Ernesto Che Guevara. A esto se suma otro de los hechos que marcarían su vida y sus ideales. Desde muy joven militó en la llamada izquierda radical boliviana, influenciado por sus hermanos Inti y Coco, quienes se incorporaron a la guerrilla de Ñancaozú del Che Guevara en Bolivia. Fue militante e impulsor del Partido Comunista de Bolivia. Después de la muerte en combate de sus hermanos, organizó la segunda incursión guerrillera guevarista en 1970 en la zona de Teoponte de La Paz, levantando las banderas de la liberación nacional y socialismo, discurso que era parte del Ejército de Liberación Nacional, el ELN boliviano. De esta experiencia escribió un libro de nombre Volvimos a las montañas. El Chato fue uno de los pocos que salieron con vida de Teoponte y estuvo preso hasta que salió exiliado a Chile, justo cuando asumía al poder Salvador Allende. Lo más importante que me ocurrió desde mis 13 años fue la guerrilla. Me cautivó el Che Guevara con su perseverancia, su honestidad, el desprendimiento y su pedagogía con el ejemplo.
reseñó años atrás en una entrevista. Y aquí traemos unos fragmentos de esa entrevista. Este libro es evidentemente un homenaje del cual me siento profundamente agradecido y honrado, porque no es casual que se haya escrito eso, pero es una distinción especialísima para mí el que hayan escrito algo de mis memorias. Este proceso que estamos viviendo es un proceso porque gracias a la entrega de una generación se abrió el camino. Y ya no era la discusión, o las urnas o la democracia, o las armas o la democracia, porque sin las armas no hubiéramos construido esta democracia. Y es posible que también tengamos que otra vez empuñar las armas porque hay amenazas para este proceso que surgió apabullantemente de las urnas. Lo que pasa es que en la construcción de esa estructura del hombre nuevo hay que luchar con otras armas que antes no existían. Hasta un papa, el papa actual, recrimina al capitalismo. Ya voy a resultar más papista que el papa, porque hay un nuevo Dios que es el consumismo, y luchar contra una cultura del consumismo que sale todos los días en todos los periódicos, en todas las revistas, en toda la publicidad y propaganda, es mucho más duro, diría yo, que agarrar las armas. Es terriblemente duro, porque destruir una construcción con los ladrillos del capitalismo, con el espíritu del capitalismo, es mucho más difícil que tumbar a un gobierno con las armas. Y estamos viendo aquí esa juventud que agarra una bandera, la bandera del Ejército de Liberación Nacional que fundó el Che el 23 de marzo del 67. Día del Mar, él no lo sabía, fue el primer combate de Ñancahuazú. Y aquí está el ELN en su bandera. Es la presencia del Che. Creo que esta juventud tiene tareas más importantes y más graves que nosotros cuando nos reuníamos en la clandestinidad, a veces en un subterráneo, a veces cuando no teníamos un local, en la calle misma, arriesgando la vida en ese momento, porque no solamente mataban al que estaba en la guerrilla, mataban también al que pensaba de otra manera. El riesgo era para todos. Si bien estuvo abocado a su profesión de médico, su devoción por los ideales de la izquierda lo llevaron a pegarse al movimiento al socialismo, el MAS, en 1997, y fue testigo del ascenso de Evo Morales. En el 2004 fue proclamado como candidato a la alcaldía cruceña por el MAS. De la elección no salió victorioso, pero sí llegó a ser concejal por el MAS por esa ciudad, así como asesor de la izquierda cruceña. En 2015 se retiró del MAS, aduciendo que la derecha estaba influenciando al partido, pero nuevamente en 2020 la Revolución del Cambio hizo su llamado y volvió al MAS. En la antesala a las elecciones anteriores, y aunque no figuró en las listas de candidatos, su nombre fue muy bien recibido y aceptado por el partido, que lo acogió con mucha alegría. Sin embargo, no pudo continuar con su labor política, ya que una embolia afectó su salud en los últimos años y unas complicaciones respiratorias le cegaron la vida, y la tarde de ese 12 de enero para enlutar a la izquierda boliviana y a quienes compartían sus ideas. El presidente Luis Arce también rindió su homenaje a la memoria del Chato Peredo. Al pasar de los tiempos, los años, lo vemos a nuestro Chato encabezando y dando la cara por el movimiento al socialismo en Santa Cruz. Como punta de lanza. Yo creo que el pueblo cruceño lo conoce muy bien
Y nosotros, aquí en el occidente también lo hemos seguido, hemos aplaudido esa decisión de apoyar un proceso en el que todos, los militantes de la izquierda, los militantes del socialismo, de la revolución, hemos apoyado siempre y desde un inicio. No nos extraña, pues, consecuente con su lucha, nuestro comandante Chato, como punta de lanza en Santa Cruz, y enseñando y generando nuevos cuadros para el proceso y para nuestro proceso de cambio para la revolución. Para nosotros ha sido una experiencia inolvidable haberlo conocido personalmente, compartido con él, dialogado con él, reído con él, discutido con él. Siempre vamos a guardar sus enseñanzas, sus sabias palabras de tantos años de mantener constante una lucha y demostrarnos una vez más que un proceso de revolución no se acaba con la vida de los compañeros que él había visto caer uno a uno, y ahora uno lo va entendiendo a nuestro hermano Chato cuando con nostalgia se refería a los compañeros que estuvieron con él en la guerrilla y que los vieron caer, y que hoy, por supuesto, debe estar junto a todos aquellos que iniciaron este proceso en nuestro país. Nosotros ahora sentimos, cuando se nos va nuestro comandante Chato, ese dolor de perder a un gran revolucionario, a un hermano, a un amigo, a un guerrillero, a un maestro, a un forjador de generaciones, y nos sentimos tristes, pero al mismo tiempo tranquilos, porque está descansando nuestro compañero y hermano Chato. El Chato, en uno de sus libros, se puede leer un verso que lleva el título de Trovas, muy interesante para la reflexión de izquierdistas o no izquierdistas, y dice así: soy Camba, soy boliviano, también soy americano, pero quiero confesar ante todo que soy humano, por eso soy socialista y por lo tanto guevarista, y si de gustos hablamos, me gusta ser boliviano. Chato Peredo. Sus restos ya cremados, una parte se quedó en su ciudad natal en Beni y otra parte será llevada a Cuba para descansar junto a los grandes. Ahora es el momento de repasar un poco de la historia política sangrienta boliviana gracias a las dictaduras militares, porque hace 40 años pasó en Bolivia algo que dio empiezo al final de las dictaduras, y me refiero a la masacre de la calle Harrington en La Paz, Bolivia. El 15 de enero de 1981, 8 dirigentes del MIR fueron asesinados por el exdictador Luis García Meza y su brazo derecho, el coronel Luis Arce Gómez. La historia de la política boliviana los llama héroes de la calle Harrington. Fueron 8 dirigentes del movimiento de izquierda revolucionario MIR, de ideología socialdemócrata, que murieron acribillados por paramilitares el 15 de enero de 1981 en la calle Harrington, número 730 de la zona de Sopocachi, en La Paz. Y repasemos un poco la historia de lo que pasó realmente en esa casa, en la calle Harrington. Días antes de la masacre, el gobierno de facto del dictador García Meza, a través de su espía infiltrado en el MIR, de nombre Ademar Alarcón, se entera de la llegada a La Paz de un alto dirigente mirista, José Pinelo, quien debía reunirse con sus compañeros en la calle Harrington. Desde ese momento, los paramilitares de la dictadura se encargaron de hacer un seguimiento especial a Pinelo. Ubicaron 3 domicilios como posibles puntos de reunión: la primera en Calacoto, la segunda en Sopocachi Alto y la tercera en la Plaza Uruguay.
Ya el 15 de enero de 1981, el agente infiltrado Adhemar Alarcón tenía conocimiento de que Pinelo, junto a otro dirigente de nombre Gregorio Andrade, estaba en la casa de la calle 15 de Calacoto, por lo que el ejército comenzó su labor de persecución y montaron un operativo de seguimiento en esa casa. A la casa de Calacoto llegaron 3 militantes del MIR para recoger a Pinelo y Andrade, para luego dirigirse a la reunión de la calle Harrington. No obstante, la dueña de la casa se opuso a que Pinelo asistiese. Ella les dijo que acaba de llegar, todavía no está seguro en su lugar de trabajo, en la clandestinidad. Entonces los demás salieron de la casa de Calacoto sin darse cuenta de que eran perseguidos por los paramilitares. Ya reunidos en la calle Harrington, Gregorio Andrade sale de la reunión para dirigirse a la Plaza Uruguay, donde se efectuaría otra reunión y a la cual también asistiría Adhemar Alarcón, el infiltrado. Como los militares merodeaban la zona, el dirigente Gregorio Andrade es detenido y posteriormente torturado para que revele el lugar de la reunión. En ese momento, el infiltrado Alarcón identifica la casa de la reunión y dirigió a los militares para que actúen allá, quienes en principio, o sea, los militares golpearon al infiltrado, pero este sacó una credencial del gobierno de facto que demostraba que trabajaba como espía para la dictadura. Entre las 5 y 5 y media de la tarde, paramilitares entraron a la casa 730 de la calle Harrington, en la zona de Sopocachi. Hoy se llama calle Mártires por la Democracia. Dentro se encontraban los dirigentes del MIR, Luis Suárez Guzmán, Arcil Menacho Loaiza, José Reyes Carvajal, Ramiro Velázquez Arce, Artemio Camargo Crespo, Ricardo Navarro Mogro, Jorge Valdivieso Menacho, Gonzalo Barrón Randón y Gloria Ardaya, la única mujer y sobreviviente. Estaban todos ellos analizando las medidas económicas aprobadas días antes por la dictadura militar. Ya cuando se encontraban a punto de terminar la reunión, escucharon el ruido de 2 jeeps militares. De ellos bajaron militares armados, ingresaron violentamente a la casa. Gloria Ardaya se escondió bajo una cama. Entre las personas que ingresaron se encontraba Adhemar Alarcón, el infiltrado, quien luego de identificar y confirmar que sí eran 8 dirigentes del MIR, los masacraron de inmediato con disparos de metralleta. Según la declaración de Ardaya, se escucharon los disparos durante casi 5 minutos. Ardaya fue la única sobreviviente de la matanza, quien luego de ser encontrada en su escondite bajo la cama, fue torturada por los militares. Días después de la masacre, un médico forense de la dictadura firmó los certificados. Dirigentes políticos del MIR fueron a consecuencia de una grave pulmonía. En esa fatídica reunión también debían estar otros 2 dirigentes, Pedro Mariobo y Walter Delgadillo, quien se equivocó de lugar y fue a otra casa, según el documento del MIR. Al día siguiente, el 16 de enero, el Ministerio del Interior de la dictadura, en un comunicado, insistió en que se trató de un enfrentamiento armado con delincuentes subversivos. Muy raro, porque ninguno de los que estaban en la reunión portaban un arma. El 17 de enero, el MIR denunció el asesinato de sus dirigentes. Este acto delictivo de la dictadura fue denominada como la masacre de la calle Harrington. Fue el preámbulo del fin de los regímenes dictatoriales militares de Bolivia. Ahora, Beatriz Suárez, viuda de José Luis Suárez, uno de los 8 militantes del MIR que perdieron la vida en la masacre, nos cuenta un poco de cómo fue la dictadura de García Meza. Fue una época muy dura, era terrible porque había el toque de queda. Primero era hasta las 8 de la noche y luego hasta las 9 de la noche, después hasta las 11 de la noche. Hubo muchos casos de gente que le faltaban unos metros para llegar a su casa y resulta que las tomaban presas porque se había pasado la hora del toque de queda. Un régimen totalmente de terror. Y continúa ella: no sé cuántos de deuda tenemos con estos 8 maravillosos hombres que murieron para nada, para que todos se olviden,
para que los utilicen una vez al año. ¿Quién dice que el amor es infinito a la patria, a la democracia, a la libertad, a la justicia? Lamentablemente no se aprendió nada. En 1993, después de un juicio de responsabilidades que se extendió por casi una década, el dictador Luis García Meza fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto y murió en ella. Junto con él, su ministro del Interior, el coronel Luis Arce Gómez, condenado a prisión y también murió en ella, y 13 paramilitares más. Ahora, como cumplieron la condena, dónde cumplieron la condena y por qué, ya es otro tema que podría dar lugar a otro programa nuestro, pero seguro que tal vez lo tomamos en otra oportunidad. Pero ahora pasamos a Fernando Rodríguez, de la Comisión de la Verdad que se creó durante el gobierno de Evo Morales. Afirma que de manera paralela a la masacre de la calle Huntington hubo investigaciones sobre otros hechos ocurridos durante la dictadura de García Meza. Sin embargo, la Comisión de la Verdad ha ratificado algunas hipótesis que se plantearon. Una de ellas fue que si bien hubo enfrentamiento, aunque no estaban armados los dirigentes del MIR, aunque algunos salieron con vida y fueron conducidos a una camioneta y luego asesinados. La comisión concluyó sus labores en 2019 cuando presentó un informe personalizado al gobierno de Evo Morales. La historia de Bolivia está plagada de asonadas y sangrientos golpes militares y personajes funestos que ejercieron el poder en su propio beneficio, como el gobierno de Goni, del corrupto de Carlos Mesa, el de la doña Yanine y sus 40 ladrones. Pero las páginas más negras y sangrientas de nuestra historia la escribió el gorila de García Meza, que construyó un narcoestado, recibió asesoramiento en represión y tortura del dictador Videla de la Argentina de entonces, entregó la riqueza boliviana vendiendo la soberanía de Bolivia al gobierno de Estados Unidos, firmó contratos privados para su propia riqueza, mató y asesinó a sangre fría a quienes no pensaban como ellos. Tal como dijo el idiota de su ministro del Interior, el fatídico Arce Gómez, todos los rojos teníamos que caminar con nuestro testamento bajo el brazo. Algo similar dijo el cerdo de Arturo Murillo, ex ministro de gobierno de la doña Yanine y sus 40 ladrones, y espero que también ellos paguen por el desfalco al erario nacional y por las masacres de Sacaba y Sencata. Y ahora pasamos a hablar un poco sobre una noticia de la anterior semana que nos llenó, siquiera con un poquito de esperanza para saber de una vez por todas el paradero del cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista 1 de Bolivia, que hasta el día de hoy no se conoce, y la noticia dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda internacional tras descartar que haya duplicidad con otra demanda que se presentó en 1980. Eso quiere decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Y esta organización investigará por cuenta propia la detención, tortura y desaparición forzada de Marcelo Quiroga Santa Cruz en julio de 1980, durante el asalto por parte de paramilitares a las oficinas de la Central Obrera Boliviana, la COB, en el golpe de estado del exdictador García Meza. El petitorio fue interpuesto en marzo de 2010 por María Soledad y Pablo Rodrigo Quiroga, hijos de Marcelo Quiroga, y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. En el documento también se denuncia la falta de respuesta judicial efectiva ante estos hechos y los daños ocasionados como consecuencia de la ausencia de acciones estatales que se orientaran al establecimiento de la justicia y la verdad.
Según los argumentos, el Estado, o sea, el gobierno de Bolivia, incumplió sus obligaciones. No realizó un esfuerzo significativo para localizar y o reconstruir la información bajo control de las Fuerzas Armadas necesaria para esclarecer los hechos, identificar a todos los agentes que tuvieron alguna responsabilidad y encontrar los restos de los desaparecidos. Hasta el momento no se dieron con los restos de Marcelo Quiroga. El año 2015, el exdictador Luis García Meza, que murió en la cárcel en 1981, había afirmado que el cuerpo de Quiroga Santa Cruz fue metido en un turril con gasolina y lo incineraron. Eso fue realizado por militares de bajo rango y lo enterraron en una hacienda del exdictador Hugo Banze Suárez en la localidad de San Javier, en el departamento de Santa Cruz. El exdictador García Meza, ya fallecido, agregó que Marcelo ya había muerto cuando hubo el intento de incinerarlo, lo cual se evidencia en las fotografías publicadas en el desaparecido periódico El Meridiano de La Paz. Según una investigación periodística, se afirma que a Marcelo Quiroga se le encontró herido de bala en las gradas de la sede de la Central Obrera Boliviana en el Prado de La Paz, y a un malherido Quiroga es secuestrado y conducido por paramilitares que conducían una de las ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social que se utilizó para el asalto, y lo llevaron hasta el Estado Mayor de Miraflores. En ese interín fue torturado y cerca de las 5 de la tarde fue asesinado en el patio de honor del G2, el temido Departamento Segundo de Estado Mayor General, la unidad de inteligencia del ejército bajo el mando del coronel Arce Gómez, mano derecha de García Meza, y así se empezó una de las dictaduras más cruentas de Bolivia, la del exdictador García Meza en 1980. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de un informe de admisibilidad, la petición se convierte en un caso, se le asigna un número de caso e ingresa a la etapa de fondo y empieza con el trabajo de investigación. Respecto a la admisión de la denuncia, la familia de Quiroga Santa Cruz dijo que se inicia el camino para obtener justicia y reparación por la violación de los derechos y empieza la etapa de fondo, al término de la cual el caso deberá ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí tengo un audio de María Soledad, hija de Marcelo Quiroga, explicando un poco sobre el tratamiento de la justicia boliviana en torno al asesinato de su padre. Bueno, nosotros como familia desde hace muchos años que esperábamos que esto se produzca, no por un afán de venganza, porque está muy lejos de nuestro sentir que estas personas que han cometido estos delitos tan graves sufran algún tipo de castigo, sino por la necesidad de establecer justicia. El año 2007, cuando concluyó el segundo juicio contra los implicados en los sucesos del año 1980 y los responsables de la tortura, asesinato y desaparición de mi padre Marcelo Quiroga Santa Cruz, se dictó sentencia condenatoria contra Felipe Froilán Molina por 30 años sin derecho a indulto. Él apeló ante la Corte Suprema de Justicia y el año 2010 fue ratificada esta sentencia, de manera que desde el año 2010 ya es una sentencia ejecutoriada. Por eso es que nosotros pensamos que hace muchos años que este señor debería cumplir con la condena que se le dio. Es lo justo, es lo menos que se puede hacer para evitar que permanezca la impunidad en el país. En ese sentido, nos parece que era necesaria la captura de esta persona, y nosotros como familia esperamos que se pueda avanzar de alguna manera en esto. Este es un delito continuo. Es un delito que no cesa, sigue perpetrándose todos los días mientras no se recuperen los restos de las personas desaparecidas.
y nos parece que es una deuda con la democracia, una deuda con el país, establecer justicia, recuperar los restos de mi padre, de los otros desaparecidos, devolverlos a sus familiares. Desde nuestra percepción hay muchísimo todavía que hacer. Han concluido 2 largos juicios. Mi madre, que murió hace un año, Cristina Trigo de Quiroga Santa Cruz, se ocupó durante mucho tiempo, fueron varios años también, del primer juicio de responsabilidades ante la Corte Suprema contra García Meza, Arce Gómez y colaboradores, que el país conoce, que culminó con una sentencia condenatoria, y después de la fuga de los acusados, finalmente están cumpliendo una condena desde hace ya varios años en el país. Luego se estableció un segundo juicio para una cantidad muy grande de otros responsables más directos, materiales de estos hechos, del asesinato de mi padre, de otras personas como Carlos Flores Bedregal o Alberto Vega y otras personas más, entre las cuales se encontraba precisamente Felipe Froilán Molina, Killer. Bueno, este es un juicio que terminó el año 2010, tomó muchísimos años también. Es un juicio del que ya nos ocupamos mi hermano y yo, dado que mi madre estuvo con muchos problemas de salud durante largos años y ya no pudo hacerse cargo de las responsabilidades que implicaba este proceso judicial. Por eso lo asumimos nosotros, los hijos. Y bueno, son tantos años ya que generaciones de la familia que seguimos ocupados de esto, y nos parece, por lo tanto, que es fundamental concluir este episodio tan terrible, tan negro de la historia boliviana, encontrando los restos de mi padre, de los otros desaparecidos como Carlos Flores, y devolviendo los restos a los familiares, a quienes corresponde. Para esto hay mucho que hacer. Hay información de las Fuerzas Armadas, hay información, por supuesto, de las personas implicadas, pero no podemos apelar a ellos porque son personas que no tienen principios, que no tienen valores, y no creo que aporten ninguna información. En todos estos años no lo han hecho, o si han aportado alguna información, ha sido información falsa que no ha conducido a encontrar los restos de mi padre. María Soledad nos da un nombre, el de Felipe Froilán Molina, y es muy importante no olvidarlo. Es del asesino material de Marcelo Quiroga, y era un suboficial de las Fuerzas Armadas y era seguridad personal de Yolanda Prado, viuda de Hugo Banzer Suárez. Felipe Froilán Molina tenía un apodo y lo llamaban el Killer, por ser un loco sediento de sangre. Este idiota fue el que disparó con una metralla en las gradas de la Central Obrera a Marcelo Quiroga. Y otros paramilitares recogieron el cuerpo, todavía con vida, a una ambulancia y lo llevaron hasta el cuartel del Estado Mayor de La Paz. Y de ahí no se sabe con exactitud el paradero del cadáver de Marcelo Quiroga. La entrevista de María Soledad fue cuando apresaron al Killer, a Felipe Froilán Molina, en enero del 2016 para que cumpla su condena de 30 años e ingresó a la cárcel de Chonchocoro. En este recinto penitenciario también se encontraban sus ex jefes de mando, el ex dictador Luis García Meza y el ex ministro del Interior Luis Arce Gómez. Esta admisión de la denuncia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante porque Marcelo Quiroga Santa Cruz es un símbolo de las luchas por la democracia y la justicia y entrañan los valores éticos que caracterizaron su accionar. Coherencia entre pensamiento, discurso y acción, responsabilidad y compromiso con los intereses del país y de los sectores desposeídos, entrega generosa de su tiempo, sus capacidades y de su vida al servicio de Bolivia. Aquí terminamos, pero recordando a Marcelo Quiroga Santa Cruz en un programa de radio en La Paz, cuando nos explica el valor de la soberanía que muchos gobiernos de toda índole vendían y venden y venderán al mejor postor para su propia ganancia y de los suyos, olvidándose del pueblo. Acá está Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pido la palabra, el valor de la soberanía. Pido la palabra. Queda con el uso de la palabra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Si el tema de esta audición debiera exhibir algún título,
ninguno mejor que el de soberanía a 10, a 4 y a 0 centavos. La apreciación cuantitativa del valor de la soberanía depende de la utilidad económica que su enajenación reporta o importa a sus eventuales evaluadores. ¿En cuánto debemos tasar la soberanía? ¿10, 4, 0 centavos? Son 3 puntos de vista numéricamente distintos, aunque todos responden a una misma mentalidad. Es aquella que considera a Bolivia no como una comunidad humana en el tiempo, sino como un negocio. Es la misma que tiene del principio de la soberanía la idea de que es nada más que un sentimiento puramente convencional e inactual, semejante al del honor, por ejemplo, sentimiento que ya no debería respetarse, ni siquiera tenerse en consideración en estos tiempos menesterosos y desde esta situación nacional mendicante. Una suerte de lujo subjetivo, imposible de sostener, algo que debe subastarse al mejor postor. ¿Quién da más por esta hermosa antigüedad que es la soberanía? ¿Quién ofrece más por esta cosa, inútil hoy, sin aplicación, en un ámbito que ha dejado de ser una categoría histórica para convertirse en un simple espacio geográfico habitado por gentes para las que éste no tiene connotación histórica ni sociológica, y gobernado, administrado, orientado por personas insensibles al valor de esta rareza en subasta que es la soberanía? Hagan postura, señores. ¿Cuánto vale esta soberanía nuestra? ¿10 centavos? ¿4? ¿0? ¿Es que no vale nada? Ofrezcan algo por esta cosa que hace un siglo y medio tenía un valor tan grande que en procura suya lucharon y murieron por años miles y miles de hombres hasta que la conquistaron para nosotros. ¿Cuánto ofrecen ahora por este botín espiritual conquistado por la pasión y la visión de esos hombres a los que los escolares nombran, sin advertirlo, en los himnos cívicos, los mismos a los que los gobernantes les permiten figurar retóricamente en las páginas de sus discursos? ¿Cuántos centavos ofrecen por esta soberanía que los padres de la nación americana y los de nuestra república altoperuana nos legaron pensando que ninguna herencia podría ser más opulenta y que nosotros ahora consideramos absolutamente inservible? ¿Cuánto ofrecen por esta soberanía forjada por indios, cholos, mulatos, gauchos, soldados, escritores, mujeres, estudiantes? ¿Cuánto por este fastidioso ornamento, cincelado por la espada del capitán, por el machete del negro, por la lanza del gaucho, por la honda del indio? ¿Cuánto por este adorno cívico que todavía conserva el olor de la sangre derramada en su conquista? ¿Quién da 10 centavos por esta soberanía que, como todas las antigüedades, también tiene su historia? Recuerden que al principio fue solamente una idea subrepticiamente introducida en los claustros universitarios, después un rumor en las imprentas y luego una pasión cabalgando hacia su conquista o a la muerte. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el sonido marino atrapado en una caracola gigante cuando la acercan al oído? Hagan lo mismo con esta soberanía en subasta. Oigan las proclamas de Bolívar, las arengas de Sucre, las órdenes de ese espléndido mestizo que fue Santa Cruz. Acérquense, oigan el galope de Moto Méndez, los gritos de las mujeres de la Coronilla, y ofrezcan algo. Claro está que no se cotiza en la bolsa de valores, pero habrá quien quiera adquirirla y conservarla como un objeto extraño, anacrónico. Está en remate por cualquier precio. Apúrense, si no la compran ahora, ya no podrán hacerlo mañana. Ustedes saben que las cosas que hoy parecen fuera de moda, vuelven a hacerlo mañana. Ya se advierte algún interés por la soberanía en las nuevas generaciones. Apúrense, señores, ofrezcan cualquier precio, porque ya se escucha, lo mismo que hace un siglo y medio, el rumor que la menciona en las universidades, en los sindicatos, en los cuarteles,
en las imprentas. Pudiera ser que este rumor se vuelva jinete armado y otra vez veamos una gran pasión americana cabalgando por el suelo americano. Y entonces ya no estará en venta. ¿Cuánto ofrecen por ella? 10, 4, 0 centavos. Pido la palabra. Hasta la próxima semana. Gerardo A. Secas.